Bueno, entonces nosotros terminamos glucólisis y gluconeogénesis la semana pasada y eso hace que hoy arranquemos directamente del metabolismo del glucógeno. Al igual como hicimos la semana pasada, vamos a volver a la actividad optativa, a la guía de actividades, donde figuran fundamentalmente los contenidos mínimos que ustedes tienen que saber. Y de vuelta, es importante conocer las enzimas fundamentales, qué productos genera cada una de las enzimas, qué destino metabólico tienen, en el caso de la glucogenólisis en particular, en qué condiciones metabólicas hacemos y comparar y contrastar cómo es la glucogenólisis en el hígado versus en el músculo. Y bueno, la regulación de enzimas. Y con respecto a la glucogenogénesis, también las dos enzimas que acción tienen, la importancia de la glucosa UDP en todo esto, el balance energético, en qué condiciones metabólicas vamos a hacer y ver cuál es la diferencia entre la síntesis de glucógenos en el hígado, en el músculo y la regulación enzimática. O sea, prácticamente sustratos, productos, tejidos que la realizan, condiciones metabólicas y regulación enzimática es lo que fundamentalmente se tienen que llevar de la clase de hoy. Pero antes de empezar a revisar todo eso, la primera actividad que ustedes tienen es repasar un poquito cuál es la estructura del glucógeno, porque si yo quiero sintetizar o degradar una molécula, lo primero que tengo que saber es estructuralmente cómo está conformada. Si ustedes observan esta estructura totalmente ramificada que aparece en la imagen de la derecha, es una molécula de glucógeno. Fíjense, es una estructura ramificada, tiene ramas centrales y subramificaciones que se desprenden de esa rama central. Y cada uno de los extremos que observamos acá, cada uno de los extremos corresponden a lo que vamos a denominar un extremo no reductor o una glucosa que tiene su carbono número 4 libre sin unir a ninguna otra molécula. Quiero que vean la cantidad inmensa de extremos no reductores que genera esta estructura ramificada de la glucosa. Ya vamos a ver la importancia. ¿Y cómo se forma esta estructura ramificada? Se forma por la unión de glucosas. Las glucosas se unen por enlaces alfa 1,4 en la mayoría de los casos, y en cada una de estas cadenas lineales que ustedes observan hay glucosas unidas por enlaces alfa 1,4 y cada 8 a 12 glucosas unidas por enlace alfa 1,4 se desprende una ramificación que lo hace a través de un enlace alfa 1,6. Cada punto de ramificación que ustedes observan a partir de una cadena lineal, cada punto de ramificación tiene un enlace alfa 1,6. Si lo miramos, indudablemente lo que predominan son las uniones alfa 1,4 en el 90% de la molécula y tenemos un pequeño porcentaje de uniones alfa 1,6 en cada uno de los puntos de ramificación. Dicho esto, si yo quiero sintetizar glucógeno, tengo que armar esos enlaces. Si quiero degradar glucógeno, tengo que romper esos enlaces. Ahora bien, una de las preguntas que ustedes tienen a posteriori de esto es justamente, teniendo en cuenta esa estructura tan ramificada, ¿qué relación hay entre la estructura del glucógeno y su funcionalidad? Bueno, lo que nos vamos a encontrar que la estructura del glucógeno está muy relacionada con su función y con los objetivos metabólicos. Y la clave está en esos extremos libres o no reductores que yo les acabo de indicar, que hay en una gran cantidad, y sobre todo a la posibilidad de ramificación que tiene esta molécula. Bien, ¿qué pasaría si esta molécula no fuera ramificada? ¿Qué pasaría si fuera lineal? Si yo lo pienso y vuelvo a la imagen anterior, ustedes
acá tiene más o menos 55.000 moléculas de glucosa unidas de esta manera, con varios extremos no reductores. ¿Qué pasaría si yo uniría las 55.000 moléculas en una estructura, en una cadena lineal? Y si la uniría en una cadena lineal, tendría un único extremo no reductor. ¿Qué pasaría? Vamos a ver que tanto la glucógeno sintasa para la síntesis como la glucógeno fosforilasa para la degradación actúan exclusivamente en los extremos no reductores. Si yo tuviera un solo extremo no reductor, la enzima actuaría desde un solo sitio dentro de la molécula y tanto la síntesis como la degradación sería muy lenta. En cambio, como tengo múltiples sitios no reductores, voy a tener un montón de enzimas que pueden actuar a la vez. Varias enzimas pueden llevar adelante el proceso de síntesis en cada uno de estos extremos, o varias enzimas pueden llevar adelante el proceso de degradación, y eso determinaría que la formación de esta molécula, su degradación, tarde solamente algunos segundos. Si no fuera ramificada y fuera lineal, llevaría mucho tiempo sintetizarla o mucho tiempo degradarla. Por eso, esta estructura es fundamental para la capacidad que tiene esta molécula de almacenar glucosa o de liberarla en el caso de que sea necesario. Ahora bien, ¿por qué para almacenar 55.000 glucosas no las guardo como glucosas libres y la organizo en una macromolécula? Sería otra cosa que me puedo llegar a preguntar. ¿Y qué respuesta le doy a eso? Si las 55.000 glucosas estarían libres en el citoplasma de una célula, el poder osmótico de la glucosa haría que inmediatamente la célula se lise osmóticamente. En cambio, al organizar a la molécula en este tipo de estructuras, pierde su capacidad osmótica y conserva una capacidad de reservar miles de glucosas dentro de determinadas células en particular, sin provocar la lisis de la célula. ¿Sí? Saldría agua de la célula, ¿verdad? De líquido. Si almacenás como glucosa libre, entraría mucha agua por su poder osmótico y se lisaría tu célula. Ah, sí, porque está adentro, está en el citoplasma. Sí, estaría almacenando glucosa. Por osmosis. En cambio, al guardarla como un polímero, pierde esa capacidad osmótica. ¿Está? Bueno, ¿dónde encontramos glucógeno? En realidad ustedes van a leer que la bibliografía por ahí le dice que hay un montón de tejidos que pueden llegar a tener glucógeno, pero nosotros fundamentalmente vamos a describir el almacenamiento del glucógeno en dos tejidos en particular, que son el hígado y el músculo esquelético. En el hígado y en el músculo esquelético fundamentalmente vamos a encontrar un montón de gránulos citoplasmáticos y dentro de esos gránulos vamos a encontrar estas macromoléculas de glucógeno. ¿Sí? Ahora bien, un elemento importante que también está dentro de ese gránulo y que termina formando parte de la molécula de glucógeno es la glucogenina. La glucogenina, como ustedes lo pueden ver ahí, es una proteína, es una enzima que tiene la capacidad de autoglicosilarse, o sea, puede unir glucosas a su propia estructura. Cuando yo empiezo a sintetizar glucógeno, voy a usar una enzima llamada glucógeno sintasa. Esa enzima tiene un problema. No puedo empezar a sintetizar una cadena de glucosas empezando de cero. Necesita una pequeña cadena preformada de unas 6 a 8 glucosas unidas por enlaces alfa-1,6 para poder tener una buena actividad catalítica. Como cuando yo degrado el glucógeno, lo degrado hasta su última glucosa, cuando lo quiero volver a sintetizar no me queda ningún pedacito de cadena sobre el cual la glucógeno sintasa pueda actuar. Y es por eso que siempre necesito dentro del gránulo a la glucogenina. ¿Por qué? Porque una vez que yo degradé todo el glucógeno y le saqué todas las glucosas, cuando quiera volver a sintetizar glucógeno para que pueda actuar la glucógeno sintasa, la glucogenina lo que va a hacer es
primero unir una primer glucosa a su estructura proteica, a una tirosina, y a esa primer glucosa unirles unas 4 o 5 glucosas más por enlaces alfa 1,4. De esa manera va a generar una pequeña cadenita de unas 6 glucosas unidas por enlaces alfa 1,4, suficiente para que ahora la glucógeno sintasa empiece a tener actividad catalítica y haga su acción en la síntesis del glucógeno. Los pacientes que tienen mutado glucogenina no pueden guardar moléculas de glucógeno, porque no puede empezar la síntesis de nuevo sin la ayuda que hace esta glucogenina. ¿Está? Bueno, vamos a hablar de los procesos metabólicos. Vamos a empezar por la glucogenólisis y lo primero que les voy a preguntar es, yo quiero degradar glucógeno, ¿qué enlaces necesito romper? Necesito romper enlaces alfa 1,4, que son los que están en mayor cantidad, pero cada tanto necesito romper también un enlace 1,6. ¿Está? Bueno, ¿cómo vamos a romper los enlaces alfa 1,4? Los enlaces alfa 1,4 lo vamos a romper con una enzima que se llama glucógeno fosforilasa. Si este es el extremo no reductor, esta es la última glucosa de una cadena, acá hay un enlace 1,4 con el resto de la cadena, lo que hace la glucógeno fosforilasa es fosforilar o introducir un grupo fosfato, un fosfato inorgánico, en el carbono 1 de esa última glucosa. Al introducir un fosfato inorgánico en el carbono 1 de esa última glucosa de una cadena, lo que hace es que esa glucosa rompa su enlace alfa 1,4 con el resto de la cadena y se desprenda como glucosa 1-fosfato de una larga cadena de glucosas. La enzima glucógeno fosforilasa desprende, rompiendo enlaces alfa 1,4 por fosforólisis, unidades de glucosa 1-fosfato de una larga cadena de glucosas donde todas están unidas por enlaces alfa 1,4. Lo hace desde el extremo no reductor hacia adentro de la cadena, sobre todo los enlaces alfa 1,4 con los que pueda tomar contacto. Entonces, el producto de la acción de la enzima es la glucosa 1-fosfato. ¿Qué hacen los tejidos con esta glucosa 1-fosfato? Depende. En general, lo primero que hace el músculo y el hígado es fosforilarla, por una mutasa transformarla en glucosa 6-fosfato. Una vez que está transformada en glucosa 6-fosfato en el músculo y en el hígado, la glucosa 6-fosfato en el músculo continúa el proceso glucolítico y se transforma en energía por glucólisis. En cambio, la glucosa 6-fosfato en el hígado es atacada por una enzima que está en el retículo endoplásmico del hepatocito, que es la glucosa 6-fosfato fosfatasa, ¿sí? Y lo que hace esta glucosa 6-fosfato fosfatasa es retirar el grupo fosfato de la glucosa 6-fosfato y transformarla en glucosa libre. Una vez que retiramos el grupo fosfato de la glucosa y lo transformamos en glucosa libre, lo que puede hacer el hepatocito con esta glucosa retirada de su glucógeno es permitirle por el GLUT2 salir a sangre y de esa manera mantener la glucemia en sangre, retirando glucosas de su glucógeno. Como pueden ver, el producto de la glucógeno fosforilasa, el músculo lo oxida para obtener energía y el hígado lo desfosforila para poder enviar glucosa hacia la sangre. Ahora bien, esta no es la única enzima que actúa. Yo les dije que esta glucógeno fosforilasa actúa rompiendo por fosforólisis enlaces alfa 1,4 en estructuras o cadenas lineales donde existan glucosas unidas por enlaces alfa 1,4.
y cada vez que esta enzima actúa en un enlace libera una glucosa 1-fosfato. La acción de esta enzima se mantiene a lo largo de una cadena. La acción de esta enzima se mantiene a lo largo de una cadena hasta que en esa cadena quedan aproximadamente 4 glucosas antes de un punto de ramificación. Cuando la glucógeno fosforilasa se encuentra con esta condición, 4 glucosas antes de un punto de ramificación, lo que hace es detenerse. Se detiene y le da lugar a la segunda enzima que vamos a usar en este proceso, que es la enzima desramificante. ¿Qué hace la enzima desramificante? De esas 4 glucosas toman las 3 del extremo y la transfiere a una rama principal asociándolas por enlaces alfa-1,4, dejando de esa manera la última glucosa, que es la que está unida por enlace alfa-1,6. Una vez que queda la última glucosa unida por enlace alfa-1,6, esta enzima desramificante hace una hidrólisis del enlace alfa-1,6. ¿Cuál es la diferencia entre una hidrólisis y una fosforólisis? En la fosforólisis yo incorporo un fosfato en el carbono 1 y lo que me queda como producto es glucosa 1-fosfato. En la hidrólisis yo rompo incorporando agua, el enlace alfa-1,6 se rompe por incorporación de agua y el producto es que esa glucosa que está unida a la rama principal por enlace alfa-1,6 se desprende como glucosa libre o no fosforilada. Por lo tanto, cada vez que actúa la glucógeno fosforilasa sobre enlaces alfa-1,4, vamos a desprender glucosas 1-fosfato con el destino que les acabo de indicar. Y cada vez que actúa la enzima desramificante, que es la que menos va a actuar porque hay pocas ramificaciones, en general actúa mucho más la fosforilasa, pero bueno, cada vez que actúa la desramificante, lo que vamos a liberar es una glucosa libre. ¿Qué van a hacer el músculo y el hígado con esa glucosa libre? ¿En qué la van a transformar? El músculo va a fosforilar la glucosa, la va a incluir en la glucólisis y la va a terminar de oxidar hasta obtener energía. En cambio, el hígado a esa glucosa libre le va a permitir salir por el glucós hacia la sangre y de esa manera va a mantener los niveles de glucemia en sangre. De nuevo, el músculo utiliza la glucosa que desprende del glucógeno, la utiliza energéticamente y el hígado le permite a la glucosa abandonar el hepatocito y pasar a sangre para mantener en sangre los niveles de glucemia. ¿Está? Como ven, el destino de los productos no es igual si estoy en hígado o si estoy en músculo. Y eso ustedes lo tienen que poder diferenciar. ¿Está? Destino de los productos en hígado y en músculo. ¿Y qué producto tengo con una enzima y qué producto tengo con la otra enzima? Bueno, avancemos y vamos a la glucogenogénesis. Como su nombre nos dice, esta va a ser una vía inversa a la que acabamos de describir. ¿Y por qué digo inversa? Porque ahora en vez de degradar glucógeno lo vamos a sintetizar. Así que el proceso es el proceso inverso. Bueno, ¿de qué voy a partir para generar glucógeno? De glucosa 6-fosfato. Para eso, tanto el hígado como el músculo van a tener que ingresar glucosa desde la sangre y cada uno, ya sea por su exoquinasa o por su glucoquinasa, van a tener que fosforilar la glucosa para mantenerla retenida y de esa manera
en este caso destinarla con este sentido metabólico. Bueno, la verdad el grupo fosfato en el carbono 6 no me sirve porque el carbono que vamos a utilizar para unir esta glucosa con otra glucosa es el carbono 1. El enlace es alfa 1,4 o alfa 1,6. Por lo tanto, el grupo fosfato en el carbono 6 no me sirve. ¿Qué voy a hacer? Con una mutasa voy a pasar el grupo fosfato al carbono 1. Pero tampoco me sirve un grupo fosfato en el carbono 1. Lo que vamos a hacer es activar a esta glucosa que acabamos de ingresar, y para eso esta glucosa 1-fosfato, lo voy a hacer reaccionar con una molécula de alta energía que es la molécula de UTP, para terminar de activar mi glucosa previa a la formación del glucógeno. ¿Qué me va a pasar? El grupo fosfato del carbono 1 se va a desprender, va a asociarse o a unirse a uno de los 3 fosfatos del UTP. Estos 2 fosfatos se desprenden como pirofosfato, haciendo que esta reacción sea irreversible, y el único fosfato que quedó unido al UTP se une al fosfato 1 de la glucosa y me queda formada una glucosa UDP, uridil difosfato asociada a la glucosa. Ahora tengo la glucosa activada y la tengo preparada para poder usarla en un proceso de biosíntesis. ¿Quién es la enzima que usa esta glucosa UDP o glucosa activada para sintetizar glucógeno? La enzima glucógeno sintasa. Esta enzima glucógeno sintasa es la encargada de formar enlaces alfa 1,4, o sea, es la encargada de unir esta glucosa UDP que acabo de generar a una pequeña cadena de glucosas previamente unidas por enlaces alfa 1,4. Entonces, si yo tengo una pequeña cadena de glucosas unidas por enlace alfa 1,4 y la última glucosa tiene el oxidrilo del carbono 4 libre, lo que va a hacer la glucógeno sintasa es tomar la glucosa UDP, desprender el UDP y unir a la glucosa entrante su carbono 1 por un enlace glucosídico con el 4 de la glucosa preexistente en esta cadena lineal. Voy incorporando la glucosa en el extremo no reductor y la entrante une su carbono 1 con el 4 de la glucosa preexistente en la cadena lineal. Si yo lo pienso y estoy iniciando el proceso, esta cadena lineal la formó la glucogenina. Sin embargo, si hace varios segundos que estoy llevando adelante este proceso, esta cadena lineal también pudo ser formada por esta glucógeno sintasa. Porque lo que vamos a ver es que esta glucógeno sintasa siempre va a ir introduciendo de a uno glucosas UDP y va a ir extendiendo todas las cadenas lineales, introduciendo glucosas por enlaces alfa 1,4. Piensen que cada glucosa que se une acá tuvo que gastar un ATP para transformarse en glucosa 6 y tuvo que incorporar un UTP. Este UDP que se desprende, yo lo tengo que volver a transformar en UTP para volver a activar una nueva glucosa. Este UDP se vuelve a transformar en UTP con gasto de ATP, o sea, gasto 2 ATPs por cada glucosa que se une por enlaces alfa 1,4. La pregunta es, ¿cuántas glucosas voy a unir para formar una molécula de glucógeno? Mínimamente necesito 55.000 glucosas. Así que imagínense la cantidad de ATP que lleva este proceso. Pero no solo va a actuar la glucógeno sintetasa en todo esto. ¿Y por qué no solo va a actuar ella? Porque ella solo sabe introducir enlaces alfa 1,4 y yo cada tanto necesito una ramificación por enlaces alfa 1,6 para armar esa estructura ramificada que dijimos que tenía una funcionalidad metabólica. Para introducir ramificaciones yo necesito una enzima que se llama ramificante.
Para que la enzima ramificante pueda actuar, previamente la glucógeno sintetasa tuvo que haber armado una rama lineal donde por lo menos hay 12 glucosas unidas por enlaces alfa 1 4. Cuando yo me encuentro en una cadena lineal donde la glucógeno sintasa por lo menos me agregó cerca de 12 glucosas por enlace alfa 1 4, se puede por un momento detener la glucógeno sintasa en su acción y puede empezar a actuar la enzima ramificante. ¿Qué va a hacer la enzima ramificante? Va a tomar un fragmento de más o menos unas 6 glucosas, esto es toda una rama lineal, va a tomar un fragmento de esa rama lineal, va a romper este enlace alfa 1 4, la enzima ramificante, y este fragmento de glucosas unidas por enlaces alfa 1 4 lo va a asociar a la misma rama de donde venían, pero lo va a asociar por enlace alfa 1 6. De esa manera, la enzima ramificante introduce una ramificación y habilita para que la glucógeno sintetasa continúe con el proceso. ¿Cómo continúa la glucógeno sintetasa? Alargando los extremos no reductores, ahora tanto de la cadena principal como también los extremos de la ramificación. Y cuando esta cadena principal, a partir de acá, haya unido 12 glucosas, y cuando esta ramificación, a partir de acá, haya unido aproximadamente 12 glucosas, deja de actuar la glucógeno sintetasa y vuelve a actuar la ramificante. Y así, vuelve a introducir ramificaciones en la rama principal y vuelve a introducir ramificaciones en la rama secundaria. Y eso determina que yo pueda terminar formando esa molécula totalmente ramificada con un montón de extremos no reductores. En cada extremo no reductor que se me forma luego de una ramificación, aparece una nueva glucógeno sintetasa incorporando glucosas. Y de esa manera rápidamente puedo formar la molécula de glucógeno. Obviamente con un elevado gasto de ATP. Todo esto ocurre, como dije, en pequeñas vesículas citoplasmáticas del hepatocito y del músculo esquelético fundamentalmente. ¿Qué se tienen que acordar de todo esto? Sustrato inicial y productos finales. ¿Está? Y la acción de cada enzima. Acá el sustrato inicial es la glucosa 6-fosfato, el producto es el glucógeno. La glucógeno sintasa introduce enlaces alfa 1 4, la enzima ramificante arma ramificaciones introduciendo enlaces alfa 1 6. Hasta ahora no hay nada complejo en lo que acabo de decirles. Nada, profe. Nada compuesto. No, sustrato y producto. Sustrato y producto hasta ahora. Bueno, lo complejo viene ahora. Ahora viene lo difícil. Una de las cosas que siempre les pedimos a ustedes es que revisen las enzimas que son marcapasos y su regulación. Por suerte, tanto en la síntesis de glucógeno como en la degradación, tenemos solamente una enzima, pero son bastante complejas en su regulación. Para la degradación del glucógeno, la enzima regulable es la glucógeno fosforilasa. Y ustedes van a ver que puede aparecer de dos maneras, como glucógeno fosforilasa B y es la forma inactiva, o como glucógeno fosforilasa A o alfa es la forma activa. Si observan la estructura de la forma inactiva y de la forma activa, ustedes son a esta altura capaces de decirme que la regulación fundamental de esta enzima es una regulación covalente. Y la forma activa de la glucógeno fosforilada es la forma fosforilada. Así como analizamos la enzima marcapasos de la degradación de glucógeno, también vamos a observar la de la síntesis. La glucógeno sintasa es la enzima marcapasos. Y la pueden encontrar como glucógeno sintasa alfa, que es la forma activa de fosforilada, o glucógeno sintasa beta, que es la forma inactiva y fosforilada. Por lo tanto, también tiene una regulación covalente. ¿Qué tienen de diferentes?
que la glucógeno fosforilasa está activa fosforilada y la glucógeno sintasa está activa desfosforilada. Eso es lo que fundamentalmente de entrada se tienen que acordar. Avancemos. Vamos a trabajar con la activación de la glucógeno fosforilasa. Como acabo de indicar, para activar glucógeno fosforilasa la tengo que fosforilar. ¿Qué necesito para fosforilar una enzima? Quinasas. Esta enzima no usa cualquier quinasa. Usa, ojo, una glucógeno fosforilasa B quinasa. ¿Qué es una glucógeno fosforilasa B quinasa? Es una quinasa específica que me fosforila y me activa a la glucógeno fosforilasa. No la activa otra quinasa. Esa es la quinasa que la activa. Ahora, esa quinasa es una proteína que tiene una estructura de calmodulina. Tiene una estructura símil calmodulina. Por lo tanto, para que esta glucógeno fosforilasa B quinasa pueda hacer su acción catalítica y activarme a la glucógeno fosforilasa, tiene que o tener unido calcio o estar fosforilada. Si no la fosforilo o no le uno calcio, esa glucógeno fosforilasa B quinasa no puede cumplir su función. Por lo tanto, primero necesito fosforilar a la glucógeno fosforilasa B quinasa para que ésta me pueda activar a la enzima marcapasos. ¿La tengo que fosforilar o le tengo que asociar calcio? Y acá los necesito ustedes. Fíjense quién fosforila a la glucógeno fosforilasa B quinasa. ¿Quién la fosforila? Proteína quinasa A, excelente. En hígado, ¿quién activa proteína quinasa A? Glucógeno. Pueden pensar en adrenalina, pero lamento decirle que la adrenalina en hígado tiene fundamentalmente receptores alfa-1 adrenérgicos. ¿Y cómo eran los alfa-1 adrenérgicos? 7 TMS asociados a GQ. Por lo tanto, no me pueden activar la adrenalina en hígado, no me puede activar proteína quinasa A. ¿Quién me activa la proteína quinasa A en hígado? El glucagón. ¿Me siguen hasta acá? Si estoy en músculo, ¿cómo se activa esta glucógeno fosforilasa B quinasa? En ayuno, por adrenalina, porque la adrenalina tiene receptores beta adrenérgicos en músculo, activan PKA. Y en actividad física, por adrenalina, que activan PKA, y por el calcio, que se puede unir a esta enzima en el músculo en actividad física. Por lo tanto, ¿en qué momento se me activa esta glucógeno fosforilasa para degradar glucógeno? Depende. Si estoy en el hígado, solo en ayuno. Si estoy en el músculo, en ayuno y en actividad física. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Bueno, para que esta enzima que se activó se pueda desactivar, yo necesito una fosfatasa que lo desfosforile. Nosotros estudiamos varias fosfatasas. Esta es una proteína fosfatasa 1 muy particular. Es una proteína fosfatasa 1 que está junto con las otras enzimas en el gránulo a donde se está degradando adentro el glucógeno, y para poder ser funcional esta fosfatasa tiene que tener esta segunda proteína llamada proteína GM asociada. Voy a avanzar un poquito. ¿Pueden mirar primero el cuadrante inferior derecho? Ustedes acá tienen un gránulo donde está el glucógeno almacenado. ¿Y qué otra cosa tienen además de glucógeno? Tienen la glucógeno fosforilasa, la glucógeno sintetasa, tienen la fosfatasa, tienen quinasas y tienen a esta proteína GM.
¿Cuál les dije que era la función de GM? Miremos primero acá. Cuando por acción de la insulina y por PKB, ¿se ubican cuando digo PKB? Activada por insulina. Esta proteína sufre una monofosforilación. Esta proteína aumenta la afinidad por la fosfatasa y la activa a la fosfatasa. O sea, ¿en qué momento esta fosfatasa va a tener actividad? Cuando se le una esta proteína monofosforilada por acción de la insulina. En presencia de insulina, fosforilo esta enzima, se activa la fosfatasa y desfosforilo e inactivo a la glucógeno sintetasa. En ayuno y en actividad física, activo. En posingesta por acción de la fosfatasa asociada a la proteína GM, se inactiva tanto la glucógeno fosforilasa como también se inactiva la glucógeno fosforilasa quinasa, que también tiene una regulación covalente. Como pueden ver, esa glucógeno fosforilasa B quinasa también tiene una regulación covalente. Ahora bien, cuando yo me pongo en ayuno y se activan quinasas, ¿qué le va a pasar a mi proteína GM? Cuando yo activo quinasas, esta proteína que estaba monofosforilada ahora se bifosforila. Al estar bifosforilada pierde afinidad por la fosfatasa y la deja de activar. Pero no solo se separa GM y deja de activar fosfatasas, sino que esa fosfatasa va a asociarse a un inhibidor que ahora, gracias a la pKa, se va a fosforilar y va a tener actividad de inhibición de la fosfatasa. Cuando yo activo pKa, esta proteína se fosforila en un segundo sitio y se empieza a separar de la proteína fosfatasa, y la proteína fosfatasa se asocia a un inhibidor que adquiere actividad por la proteína fosfatasa, también fosforilado por la pKa. Ahora igual lo vamos a ver por separado, pero fíjense, en ayuno, fundamentalmente, la proteína fosfatasa va a estar inactiva, la glucógeno fosforilasa B quinasa va a estar activa, o sea que en ayuno, vuelvo a repetir, se favorece la forma fosforilada y activa de la enzima que degrada glucógeno. Cuando vuelvo a posingesta, ¿qué pasa? Esta GM recupera un solo grupo fosfato o queda totalmente desfosforilada por fosfatasas estimuladas por insulina y vuelve a tener afinidad por esta fosfatasa y me desfosforila a la glucógeno fosforilasa alfa, y a la glucógeno fosforilasa B quinasa también la va a desfosforilar. Ahora igual lo vamos a hacer en pasos para que lo puedan revisar en detalle. Entonces, pensemos situaciones metabólicas. ¿Cuáles son las dos posibles situaciones metabólicas que tengo? La verdad, hay tres posibles situaciones metabólicas. Una es el ayuno, la segunda es la actividad física y la tercera es la posingesta. ¿Está? Así que la regulación de las dos enzimas que regulan el metabolismo del glucógeno las tengo que pensar en tres situaciones metabólicas: ayuno, actividad física y posingesta. ¿En qué tejido la actividad física va a ser relevante en la regulación? En músculo. En hígado es ayuno y posingesta. ¿Sí? Arranquemos de cero. Tengo mis dos enzimas: glucógeno fosforilasa, glucógeno sintetasa, reguladas covalentemente. ¿Qué me pasa? En ayuno en el hígado, dijimos, aparece el glucagón, aumenta el AMP cíclico y se activan proteínas quinasas A. ¿Qué dijimos en el músculo?
En ayuno aparece la adrenalina, aumenta el AMP cíclico y me activa proteína quinasa A. Y la propia contracción aumenta adrenalina, pero también aumenta calcio. ¿Sí? La adrenalina aumenta el AMP cíclico y el calcio, ¿a quién me activaba? A la glucógeno fosforilasa B quinasa. En aumento de AMP cíclico se me activa pKa y la glucógeno fosforilasa B quinasa se activa por el AMP cíclico o se activa en el músculo en actividad física por el propio calcio. Son las dos posibilidades de activación de esta glucógeno fosforilasa B quinasa. ¿Qué hace esta enzima? Me fosforila y me activa a la enzima marcapasos, que empieza a degradar glucógeno. En el mismo hígado y en el mismo músculo, que va a ser también la pKa, me va a fosforilar a la glucógeno sintetasa y la va a transformar en un estado inactivo. Esa misma pKa que me activa esta enzima, esa misma pKa me inactiva la glucógeno sintetasa por fosforilación. Pero esta glucógeno sintetasa no solo se fosforila por pKa en músculo y en hígado. En músculo activada por adrenalina, en hígado activada por glucagón. También se puede activar en hígado una proteína quinasa dependiente de calcio-calmodulina. ¿Por qué? Porque el glucagón en hígado tiene receptores alfa-1 adrenérgicos. Activa proteína quinasa dependiente de calcio-calmodulina. Y en el hígado hay una tercera quinasa, glucógeno sintasa quinasa 3, que habitualmente en presencia de insulina estaba inactiva, pero como ahora no tengo insulina, estoy en ayuno, esta glucógeno sintasa 3 quinasa va a estar activa. La pKa dependiente de calcio-calmodulina o la glucógeno sintasa 3 quinasa me van a fosforilar la glucógeno sintasa y me la van a inactivar en situación de ayuno. ¿Por qué 3 quinasas diferentes? Porque esta glucógeno sintasa tiene 3 sitios diferentes en donde la puedo fosforilar y la puedo inactivar. Cualquiera de las 3 quinasas me la pueden inactivar a esta glucógeno sintasa. Por lo tanto, en el hígado en ayuno y en el músculo en ayuno o en actividad física, se activa la glucógeno fosforilasa y se inactiva la glucógeno sintasa. Por lo tanto, en ayuno, en el músculo y en el hígado, y en actividad física en el músculo, voy a degradar glucógeno, pero no lo voy a poder sintetizar. Y ahí tienen la regulación. ¿Qué podría agregar a esta regulación? Sin ningún problema. Que en ayuno y en contracción esta enzima va a continuar activa porque gracias a la pKa la fosfatasa está unida a su inhibidor fosforilado y la proteína encargada de activarme la fosfatasa está bifosforilada y se encuentra inactiva. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad en esa situación metabólica de que esta enzima se pueda inactivar. Y como de este lado pasa lo mismo, en esa situación metabólica y en actividad física no hay ninguna posibilidad de que esta enzima se pueda activar. Profe, a Sí. glucógeno sintetasa hay 3 sitios para fosforilar. Los 3 tienen que estar... Cualquiera de los 3 que resulten fosforilados o ambos 3 inactivan a la enzima. Uno fosforilado ya. Pueden fosforilar 1, 2 o los 3. No importa cuánto, la fosforilación de la enzima la vuelve inactiva. ¿Está? Entonces, de esta manera, ustedes se pueden imaginar cómo vamos a encontrar a las enzimas adentro del hígado y adentro del músculo. Y se pueden imaginar
qué proceso del metabolismo del glucógeno va a ocurrir según esta regulación. ¿Cómo se estudia esto? Así, con estos esquemas. Y revisando en cada situación metabólica qué le pasa a cada enzima. Chicos, hasta que ustedes esto no lo puedan repetir sin mirar la imagen y se lo puedan contar a un compañero, a su celular, a un espejo, a la heladera o a quien quieran, sin mirar la imagen, paso por paso, no lo aprendieron. Hasta que no lo puedan hacer. Y la persona que les escucha o la grabación que ustedes hicieron en su teléfono y la volvieron a escuchar y ustedes no entendieron lo que decía, no aprendieron todo esto. Esto se aprende repitiéndolo y que lo que la persona que me escucha o la grabación que yo haga sea entendible de este esquema. Hasta que no logren eso, ustedes esto no lo aprendieron. Primero lo practican con el esquema de frente y después lo van a tener que practicar sin el esquema, hasta aprenderlo. Así se estudia esto. Y hasta que no lo logren, no lo saben. Y las veces que le pregunte glucogenogénesis, glucogenólisis, si tienen suerte le pregunto sustrato y producto. El 99% de las veces le voy a preguntar regulación, porque es lo más importante. Así que esto es lo que tienen que saber fundamentalmente de glucogenogénesis y de glucogenólisis. ¿Qué pasa con las enzimas marcapasos en ayuno y en contracción muscular? Y qué vía metabólica se ve favorecida por la regulación. ¿Está? Así que esto es lo que tienen que aprender. Así como vimos en ayuno y en actividad física, vamos a ver qué pasa en saciedad o posingesta. Bueno, ¿qué cambia cuando me pongo en saciedad o posingesta? Cambia la hormona que aparece. ¿Qué hormona aparece? Insulina. En presencia de insulina, chicos, ustedes activan fosfodiesterasa. ¿Qué le pasa a su AMP cíclico en presencia de fosfodiesterasa? Se transforma en AMP lineal. ¿Sigo activando PKA? No. No, las PKA dejan de estar activas. No tengo adrenalina, por lo tanto dejo de activar la quinasa dependiente calcio-calmogulina. En posingesta desaparece la adrenalina. Y la PKB me fosforila y me inactiva a la glucógeno-sintasa quinasa 3. Por lo tanto, no tengo ninguna quinasa que me fosforile a la glucógeno-sintasa, pero tampoco tengo PKA que me fosforile y me inactive a la proteína GM, ni tampoco tengo PKA que activa el inhibidor para que me separe a esta fosfatasa de su proteína. En consecuencia, en presencia de insulina, ¿cómo va a estar la fosfatasa? Unida a su proteína GM y en forma activa. En consecuencia, ¿qué va a hacer esta fosfatasa adentro del hígado y adentro del músculo? Va a tomar la glucógeno-sintasa B y la va a transformar en la forma de fosforilada alfa activa. Va a tomar la glucógeno-fosforilasa que estaba fosforilada y la va a desfosforilar inactivándole en su forma B inactiva. Y va a tomar la glucógeno-fosforilasa B quinasa, la va a desfosforilar y también la va a inactivar. Todo en presencia de insulina lo hace la proteína fosfatasa 1 y en esta condición asociada a su proteína activadora, que es la proteína GM. En consecuencia, ¿qué pasa en el músculo y en el hígado en presencia de insulina? Se inactiva la glucógeno-fosforilasa, se inactiva la glucógeno-fosforilasa B quinasa y se activa la glucógeno-sintasa. Esta se activa, esta se inactiva y esta se inactiva. Por lo tanto, metabólicamente, ¿qué voy a lograr? Síntesis de glucógeno y no degradación. ¿Estamos de acuerdo? Excepto que el músculo entre en contracción. ¿Qué pasa? Por más que esté en posingesta, si el músculo entra en contracción. ¿Quién me ayuda?
El calcio activa la glucógeno fosforilasa B quinasa, se me fosforila la glucógeno B fosforilasa y en vez de sintetizar glucógeno, en actividad física lo voy a degradar. O sea, el hígado en posingesta sintetiza glucógeno. El músculo en reposo y posingesta sintetiza glucógeno. El músculo en actividad, y no me importa la situación metabólica, degrada glucógeno. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tengan cuidado porque el músculo tiene sus características. Bueno, no solo tengo regulación covalente, sino que estas enzimas también tienen regulación alostérica. Si bien la regulación alostérica no modifica tanto la actividad de estas enzimas como la covalente, hay una pequeña modificación en la actividad de estas enzimas frente a la presencia de moduladores. Empecemos en el músculo y empecemos con moduladores de la glucógeno fosforilasa en su forma inactiva. Cuando la glucógeno fosforilasa está desfosforilada e inactiva, pero dentro del músculo aumentan los niveles de AMP, ¿qué significa que aumente el AMP en el músculo? Hay una muy baja cantidad de energía en el músculo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Repito, cuando yo tengo la enzima glucógeno fosforilasa inactiva, si aumenta mucho los niveles de AMP, esto empieza a funcionar como modulador positivo y hace que esta enzima que inicialmente estaba inactiva empiece a aumentar un poquito su actividad. No la vuelve totalmente activa, pero empieza a tener una pequeña y leve actividad catalítica en presencia de AMP. La forma de fosforilada, la glucógeno fosforilasa B. Sin embargo, cuando dentro del tejido muscular aumenta el ATP o la glucosa 6-fosfato, ¿y de dónde podría venir la glucosa que se transforma en glucosa 6-fosfato? Si aumenta el AMP es porque estoy en actividad física. Si estoy en actividad física puedo expresar GLUT4 en la membrana, ¿no es cierto? ¿De dónde podría empezar a aparecer glucosa dentro del músculo? De la sangre. Y se podría transformar en glucosa 6-fosfato. Cuando aumenta la cantidad de glucosa 6-fosfato porque entró desde afuera o porque esta enzima empezó a degradar glucógeno y aumentan los niveles de ATP nuevamente en el músculo, ambos actúan como moduladores negativos y hacen que esta enzima, que tenía una pequeña actividad catalítica en forma de fosforilada, se vuelva tensa y desfosforilada y tensa no tenga ninguna y nada de actividad catalítica. Fíjense, la enzima que está inactiva desfosforilada alostéricamente puede relajarse y adquirir una mínima actividad catalítica o volver desfosforilada y tensa sin nada de actividad catalítica por moduladores. Fíjense qué pasa con la forma activa de esta enzima, la forma fosforilada. Cuando aumenta mucho la glucosa libre en el hígado, la forma activa de la glucógeno fosforilasa, pero ahora en el hígado, ya no estoy en el músculo, estoy en el hígado, la forma activa en el hígado de la glucógeno fosforilasa, si aumenta mucho los niveles de glucosa en el citoplasma hepático, esta enzima que estaba activa sigue activa pero se vuelve tensa y tiene menos actividad.
una enzima que estaba activa, estaba degradando glucógeno en el hígado. Cuando la glucosa se empieza a acumular libre dentro del hepatocito, esta enzima que estaba activa, relajada, sigue activa pero tensa, disminuyendo su actividad. Cuando empieza a desaparecer la glucosa del citoplasma, la enzima se vuelve a relajar. Eso hace que no siempre fosforilada esta enzima esté activa y no siempre desfosforilada esté inactiva, porque es importante esta regulación alostérica. Y finalmente, la glucógenosintasa también tiene una regulación alostérica. Esto es en el hígado fundamentalmente, no está ahí, pero forma parte del hígado más que nada. Y los aumentos de glucosa 6-fosfato son moduladores positivos y relajan a esta enzima. Cuanto más glucosa 6-fosfato tengo dentro del hígado, también dentro del músculo, pero no tanto, cuanto más glucosa 6-fosfato tengo, más relajada está esta enzima, que ya está activa, y mayor es su actividad enzimática. Para que tenga una elevada actividad enzimática, la glucógenosintasa tiene que estar desfosforilada y tengo que tener como modulador positivo a la glucosa 6-fosfato. De esa manera nos vamos a regular, ¿sí? Esta última tiene más importancia en el hígado, pero también puede funcionar mínimamente en el músculo. Bien, acá lo más complejo, como dije, es la regulación. La verdad, saber quién es sustrato, quién es producto y los destinos de los productos en el hígado y en el músculo es nada comparando con la complejidad de la regulación. Pero es lo que se les va a preguntar en los exámenes. ¿Está? Tejidos que lo hacen, sustrato y productos para glucogénesis, glucogenólisis, destino de los productos de la glucogenólisis, enzimas que se regulan y su regulación. Otra cosa no le vamos a preguntar. Ustedes me dirán balance energético. Sepan que la síntesis de glucógeno, fundamentalmente como cualquier proceso biosintético, consume mucha energía. Con eso me alcanza. ¿Está? Como cualquier proceso biosintético, la síntesis de glucógeno es un proceso endergónico. Bueno, las caras de susto que acarrean, chicos, la verdad, la única manera, repito, de estudiar eso es armarse los esquemas y repetirlo oralmente. Repetirlo hasta que me lo pueda entender. Sí, lo entendí. Bueno, ahora contáselo a alguien y esa persona te tiene que entender a vos. Si vos se lo contás a alguien o te grabás y después vos no entendés lo que grabaste, es porque todavía no lo aprendiste y falta estudiarlo. Es así la regulación. No queda otra manera de estudiarlo. Sí, yo lo miré 55 veces, sí, pero si no lo repetiste y después de repetido se entendió lo que dijiste, todavía no lo aprendiste. Míralo 55 veces más. Lo aprendí cuando lo cuento y lo cuento como corresponde. Ahí lo aprendí. Si no antes, no lo sé. Chicos, y esto que les digo es válido para cualquier cosa. Ustedes algo no se lo aprendieron hasta que no lo pueden repetir sin leerlo o mirarlo y que la otra persona que lo escucha entienda lo que están diciendo y que le encuentre coherencia. Si no, no lo saben. Lamento decirles. Hay gente que con leerlo 2 veces lo puede hacer. Hay gente que tiene que leerlo 50 veces. Ustedes sabrán en qué grupo están. De 50. Vale. Hágalo 50 veces. Yo también fui la de las 50 veces, chicos, ¿eh? No se preocupen. No crean que porque estoy parada acá no me haya costado en un momento igual que les costó a ustedes. ¿Sí? Yo también recursé materias. A mí también me desaprobaron en
en parciales, en recuperatorios. También me desaprobaron en finales. Pero llegué, o sea, no llega el inteligente, llega el insistente. Lamento decirles. ¿Sí? Así que no se desanimen. Que yo esté parada acá no significa que no estuve en el mismo lugar que ustedes y no pasé lo mismo que ustedes. Y lloré y me enojé y esto nunca lo voy a aprender y lo aprendí. Insistiendo. Es así, chicos. Cada uno sabe en qué condición está. ¿Verdad? Así que haga lo que tenga que hacer. Yo le doy las herramientas y les digo cuál es la mejor manera. ¿Sí? Después cada uno sabe lo que hace. ¿Está? Después nos vemos en los exámenes y vemos si realmente aprendimos a usar las herramientas para entender todo esto. No es fácil, yo entiendo, es complejo, pero ustedes con primer ERA tienen la mitad del camino recorrido, si aprendieron primer ERA. Si aprendieron primer ERA, la mitad de este camino lo tienen recorrido, porque saben de qué estoy hablando. Ahora, si primer ERA vine a los ponchazos y estoy sentado acá, a los ponchazos, y la verdad, vuelvan a primer ERA, aprendan bien regulación de enzimas para poder entender esto, si no, no lo van a entender. Es así esta materia. Lo que aprendí en primera ERA lo necesito para segunda. Tercera ERA es otro tema, pero primera y segunda ERA están muy relacionados. Bien, ¿qué otra vía metabólica nos toca revisar? La vía de las pentosas. ¿Sí? Chicos, esta es otra forma que tengo para oxidar glucosa. Pero a diferencia de la glucólisis, que es la vía que aprendimos la semana pasada, esta vía oxidativa de la glucosa no me permite ganar energía. Entonces, ¿para qué oxido la glucosa si no voy a ganar energía? La oxido para formar NAD-fosfato reducido y esa oxidación es con una descarboxilación. De manera que la glucosa de 6 carbonos la termino formando o transformando en una ribosa 5-fosfato de 5 carbonos. La verdad, esta vía tiene 2 etapas, algo parecido a la glucólisis que tenía 2 etapas, solamente que acá las 2 etapas no van a ser oxidativas, solamente la primera va a ser oxidativa e irreversible, por lo tanto ahí van a estar las enzimas que se regulan, ahora se los voy a mostrar, y la segunda etapa es no oxidativa e irreversible y a veces la hacemos o no la hacemos, ya lo vamos a explicar. Bueno, tengo que ver fundamentalmente la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la enzima más importante, la marcapasos de todo este proceso. Tengo que ver cómo se regula, tengo que ver cómo puedo volver a formar glucosa a partir de las pentosas, que son productos de esta vía. Vamos a ver que podemos volver a formar glucosa. Vamos a ver qué función tienen las transcetolasas y transaldolasas, muy por arriba, porque no son enzimas que se regulen, por lo tanto no nos van a interesar mucho. Y vamos a ver la importancia de esta vía en determinados tejidos en particular. Primero, esta vía no la van a hacer todos los tejidos, lo van a hacer algunos tejidos en especial y tenemos que revisar por qué esos tejidos hacen esta vía y en qué situación. ¿Está? Bueno, dijimos, por esta vía voy a oxidar y voy a descarboxilar glucosa. Y lo que fundamentalmente voy a formar es NAD-fosfato reducido. Ojo, dije NAD-fosfato y no NAD. ¿Se ve la diferencia? Este cofactor reducido tiene un grupo fosfato. Eso invalida su capacidad de ir a la cadena respiratoria. Por lo tanto, al no poder ir a la cadena respiratoria, no es un cofactor que me genere energía. ¿Y para qué lo formo? Porque es el cofactor fundamental de todos los procesos anabólicos o biosintéticos. Por lo tanto, cualquier tejido que necesita hacer anabolismo, como biosíntesis de ácidos grasos, biosíntesis de colesterol, biosíntesis de neurotransmisores, biosíntesis de nucleótidos y agregaría
biosíntesis de hormonas esteroideas, necesitan hacer esta vía y fabricar NAD fosfato reducido para los procesos biosintéticos. Pero además de NAD fosfato reducido, ¿qué otra cosa dije que podíamos generar? Pentosas. ¿Qué pentosa en especial? Ribosa 5-fosfato. ¿Para qué la voy a usar? Para aquellos tejidos que tengan que armar nucleótidos para formar ácidos nucleicos, ya sea porque estoy por entrar a mitosis y necesito duplicar mi ADN, o porque estoy por sintetizar proteínas y necesito RNA mensajero. Pero también esa pentosa puede ser usada para fabricar cofactores. ¿Está? Así que es una vía muy especial, no la van a hacer cualquier tejido y fundamentalmente fabrico esto y pentosas fosforiladas. Esto me sirve para biosíntesis y me olvidé decirle que también para detoxificar fármacos. Cada vez que yo consumo fármacos y los tengo que detoxificar para sacarlos de mi cuerpo, necesito los sistemas detoxificantes como el citocromo P450 y el glutatión, la reducción del glutatión oxidado. Para eso necesito el NAD fosfato reducido. Y la pentosa para fabricar ácidos nucleicos o cofactores enzimáticos. Fíjense la importancia de esta vía. No la vamos a hacer siempre. Dije que había dos etapas, ¿no es cierto? Una primera etapa que se llama oxidativa y que es donde voy a formar el NAD fosfato reducido. Y una segunda etapa que es no oxidativa, donde lo único que voy a hacer es recombinar las moléculas de pentosas y tratar, a partir de esas pentosas, de volver a formar hexosas o alguna triosa. A ver, la primera etapa la hago fundamentalmente cuando necesito fabricar NAD fosfato reducido y también voy a obtener como primer producto de la primera etapa ribulosa 5-fosfato. Esa ribulosa 5-fosfato puedo transformarla en ribosa 5-fosfato, que tiene como destino la fabricación de cofactores o de nucleótidos, o esa ribosa 5-fosfato la puedo transformar en ribosa 5-fosfato y celulosa, que se van a recombinar como pentosas y me van a generar, en lo posible, fructosas, y hexosas y triosas, que la misma célula la puede incorporar al proceso glucolítico. Los productos de la fase no oxidativa que surgen de la recombinación de hexosas son productos que la célula los introduce al proceso glucolítico. No siempre hago esta segunda etapa y ahora lo vamos a ver. Repito, la primera etapa oxidativa es irreversible. Ahí están las enzimas que se regulan. Tengo la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. La más importante es esta. Y se inducen por insulina. Pregunto, ¿en qué situación metabólica va a ser únicamente cuando yo haga vía de las pentosas? Posingesta. Inducción genética por insulina. Ahora bien, ¿para qué me sirve esta primera etapa oxidativa? Para generar NAD fosfato reducido. Y transformo la glucosa 6-fosfato en ribulosa 5-fosfato. Esta es la primera etapa. ¿Qué pasa si esta primera etapa ocurre en un paciente que tiene mutada esta enzima? ¿Qué pasa con la vía de las pentosas si tengo mutada la glucosa 6-fosfato? Caso clínico de la semana pasada. ¿Qué le pasaba a su paciente la semana pasada?
como no tengo la enzima regulable marcapasos de la vía de las pentosas, una de las consecuencias es que el glóbulo rojo no puede formar un fosfato reducido por la vía de las pentosas. ¿Qué consecuencia tenía y para qué usa el glóbulo rojo la vía de las pentosas? Para formar nucleótidos no, porque ni núcleo tiene el glóbulo rojo. ¿Para qué lo usa? Para que el NAD fosfato reducido mantenga su glutatión en estado reducido. Para el metabolismo del glutatión. ¿Cuál es la función del metabolismo del glutatión dentro del glóbulo rojo? Eliminar ¿qué? Peróxido de hidrógeno. Si no puede hacer vía de las pentosas, si no tiene NAD fosfato reducido, si no puede mantener reducido al glutatión, ¿puedo eliminar los radicales libres con este mecanismo en el glóbulo rojo? ¿Qué va a hacer el peróxido de hidrógeno entonces adentro del glóbulo rojo? Va a transformar su hierro ferroso en férrico, va a fabricar radical hidroxilo a partir de esa reacción y el radical hidroxilo va a lipoperoxidar los fosfolípidos de membrana, mecanismo de daño de radicales libres de membrana celular, y eso va a hacer que la membrana del glóbulo rojo ya no sea tan deformable y no pueda atravesar los sinusoides de la pulpa roja del vaso. Consecuencia, ¿qué le pasa en la pulpa roja del vaso a este glóbulo rojo? Si no puede deformarse y atravesar porque está lipoperoxidada su membrana, ¿qué le va a pasar? Lisis. Lisis. ¿Qué va a sufrir el paciente? Lisis de sus glóbulos rojos y va a tener una anemia hemolítica. Ahí tienen el caso clínico de la semana pasada. Pregunta para Laila. Relacionar vía de las pentosas con la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la anemia hemolítica que en consecuencia sufre el paciente. Entonces, yo hago la primera etapa, si la puedo hacer, fabrico NAD fosfato reducido para procesos biosintéticos y para mantener el glutatión reducido en el glóbulo rojo. ¿Está? Y genero ribosa 5-fosfato. ¿Qué destino tiene esta ribosa 5-fosfato? Esta ribulosa 5-fosfato se transforma en ribosa 5-fosfato. Si mi célula necesita esa ribosa para fabricar nucleótidos, acá terminó mi vía de las pentosas y no hago la segunda etapa. ¿Cuándo hago la segunda etapa? ¿Cuándo voy a llevar adelante la segunda etapa? Cuando esta ribosa proveniente de esta ribulosa de la primera etapa no tenga un destino. Cuando yo no tenga que enviar esta ribosa proveniente de esta ribulosa a la formación de nucleótidos y se me empiece a acumular, esto es un proceso citoplasmático, en el citoplasma de la célula, parte de la ribulosa, además de transformarse en ribosa, se transforma en celulosa, se combinan y por la segunda etapa reversible y no oxidativa, donde actúan transcetolasas y transaldolasas, recombino las pentosas y trato de volver a formar o una exosa o una triosa para reponerla y que vuelvan al proceso de glucólisis. Por la segunda etapa no oxidativa, trato de reponer parte de la glucosa que utilicé para hacer esta vía en forma de fructosa 6-fosfato o en forma de gliceraldehído 3-fosfato. O sea, parto de pentosas como ribosa 5-fosfato y celulosa 5-fosfato y genero fructosa 6-fosfato y o glucosa 6-fosfato reponiendo intermediarios en la etapa de la glucólisis. Cuando hago esta segunda etapa y repongo intermediarios de la glucólisis, cuando esta ribosa no tiene un destino. Profe, Sí. esta vía irreversible, ele
La primera, sí, la de primera. arriba. Entonces, hay otra vía que se puede decir que empieza como irreversible y después la segunda vía siendo reversible, volte ao inicio. ¿Hay una otra sistema como este? No. ¿Y cómo que se llega a esta conclusión si es irreversible poder volver ao inicio? Que esto sea reversible, lo único que te dice es que estas pentosas Es fundamental para vos el las proceso. podés transformar en exosas y triosas y estas exosas y triosas las podés volver a transformar en pentosas. Pero yo te pregunto, en posingesta, en un tejido como el hígado, donde yo hago esta vía, ¿a vos te parece que estas exosas estas pentosas se transformen en esta exosa y en esta triosa y el hígado no las utilice inmediatamente? ¿Por qué no vuelvo para atrás? Porque en realidad, por más que esto sea reversible, yo transformo las pentosas en esta exosa, en esta triosa y estas se oxidan. Porque hay una alta demanda energética. Por más que esto sea reversible, yo nunca voy a volver para atrás. Nunca voy a volver a formar pentosas por esta etapa. Porque apenas formo la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato se consumen. Entonces no puedo volver para atrás. Es reversible la vía, pero en la forma práctica el proceso va en este sentido. Por más que las reacciones sean reversibles. Como inmediatamente los productos se consumen, nunca vas a volver para atrás. De esa manera lo entendés. Haces la primera etapa irreversible y la segunda etapa termina siendo irreversible porque rápidamente, apenas formas el producto se consume. No lo volvés a poder llevar para atrás. Gracias. Entonces, ¿para qué vamos a usar en cada tejido esta vía? Fundamentalmente para formar NAD-fosfato reducido. Es la principal utilidad. Y sobre todo para hacer procesos biosintéticos. Excepto en el eritrocito, donde lo uso para mantener el glutatión reducido. Ahora bien, chicos, y quiero que vean esto que les hablé. Miren acá. Yo puedo hacer esta vía en un tejido donde tiene una alta necesidad de NAD-fosfato reducido y baja necesidad de ribosa 5-fosfato. ¿Cuál sería un tejido en esta condición? No sé, el glóbulo rojo porque necesita NAD-fosfato reducido para su metabolismo del glutatión. Lo haría de esta manera. La glándula suprarrenal porque está formando hormonas esteroideas y necesita NAD-fosfato reducido. El hígado porque está sintetizando colesterol y ácidos grasos y necesita NAD-fosfato reducido. Siempre que estoy en un tejido con esa condición que necesita mucho NAD-fosfato reducido y no tanta ribosa como producto, hago la primera etapa oxidativa, hago la segunda no oxidativa y los intermediarios de la no oxidativa los ingreso a la glucólisis. Hago primera, segunda etapa y repongo en glucólisis parte de lo que usé en la primera etapa no oxidativa. En la primera etapa oxidativa. ¿Qué me puede pasar? A veces estoy en un tejido que tiene alta necesidad de ribosa 5-fosfato y baja necesidad de NAD-fosfato reducido. ¿Cuándo un tejido va a tener alta necesidad de ribosa 5-fosfato? Cuando está haciendo mucha mitosis. ¿Sí? Ejemplo, células tumorales, médula ósea, tejido embrionario, epitelio intestinal, piel, todo el tiempo está haciendo mitosis. Entonces necesitan mucha ribosa 5-fosfato. ¿Qué van a hacer? Van a hacer la primera etapa oxidativa hasta ribulosa, van a transformar la ribulosa en ribosa y van a usar la ribosa. Y no van a hacer la segunda etapa no oxidativa. Hacen solo la primera. Porque lo que necesitan es la ribosa 5-fosfato que se obtiene fundamentalmente a partir de la ribulosa de la primera etapa.
Y después puedo tener un tejido que tiene alta necesidad de ATP y no tiene una demanda específica ni de NAD-fosfato reducido ni de ribosa. Y en este tejido, ¿qué voy a hacer? No voy a hacer vía de las pentosas porque voy a priorizar la glucosa 6-fosfato para oxidarla y sacarle energía. ¿Cuándo voy a hacer vía de las pentosas? Cuando un tejido o necesita NAD-fosfato reducido o necesita ribosa 5-fosfato. Si no, no lo voy a hacer. Y eso depende de cada tejido y esta vía solo la puedo realizar en estado de posingesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas sobre esto que les puse acá? No siempre van a ser esta vía metabólica. Bueno, para ir terminando, nos quedan unos minutos todavía. Vamos a revisar el metabolismo de la fructosa y la galactosa. Ustedes vieron un caso clínico de galactosemia la semana pasada, así que tengan presente ese caso clínico, posible caso para entrar en una era. Pero revisemos un poquito la parte normal del metabolismo de galactosa y de fructosa. Ahora bien, ¿cuándo vamos a metabolizar galactosa y fructosa? En posingesta. ¿De dónde sacamos galactosa y fructosa en posingesta? ¿De dónde sacamos? De los nutrientes, de los alimentos. De la dieta, de lo que comemos. ¿Siempre como galactosa y fructosa? ¿Qué tengo que comer para que ingrese fructosa? Sacarosa. Tiene una glucosa y una fructosa. ¿Qué tengo que comer para que ingrese galactosa? Lactosa. Tiene una glucosa y una galactosa. Bueno, el ingreso a nivel intestinal no hay problema. Del lado apical tengo el S-GLUT1 que ingresa glucosa y galactosa y tengo GLUT5 que ingresa fructosa al interior de la célula del enterocito. Y del lado vasolateral tengo un GLUT2 a nivel intestinal que transportan glucosa, galactosa y fructosa al sistema porta. Por sistema porta, ¿a dónde van a ser transportados? Me van a decir ustedes a la circulación general. La pregunta es, ¿cualquier tejido puede internalizar galactosa y fructosa? ¿Qué GLUT tienen que tener para internalizar galactosa y fructosa? GLUT2 ingresa glucosa, galactosa y fructosa o GLUT5 que ingresa solo fructosa. ¿Qué tejidos tienen GLUT2? Intestino, que ya me volcó todo eso a sangre. Hígado y células betas pancreáticas. ¿Quién creen ustedes que va a recibir fundamentalmente la fructosa y la galactosa? Sistema porta. ¿Quién lo recibe? Hígado. Hígado. Bueno, empecemos por la fructosa. La fructosa, una vez que ingresa a un tejido, se va a fosforilar para no volver a salir. Y yo puedo fosforilar fructosa por una exoquinasa o por una enzima específica que se llama fructoquinasa. ¿Está? Tengo dos enzimas que me pueden fosforilar fructosa una vez que entran. La enzima exoquinasa está en todos los tejidos, pero no cualquier tejido puede internalizar fructosa, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué problema tiene la exoquinasa? Tiene un KM muy alto para la fructosa. Si la exoquinasa me fosforila la fructosa, se transforma en fructosa 6-fosfato. La pregunta es, primero, no cualquier tejido internaliza fructosa. Y cuando entra la fructosa, si tengo exoquinasa, tiene un alto KM. ¿Va a actuar esta exoquinasa sobre la fructosa? Alto KM. ¿Qué les dice alto KM? Baja afinidad. En realidad la exoquinasa tiene más afinidad por la glucosa, entonces, si está entrando fructosa a un tejido, también está entrando glucosa. Porque lo que comí fue sacarosa. ¿Y qué tiene la sacarosa? Una glucosa por cada fructosa.
¿Con quién va a actuar la exoquinasa entonces cuando esté entrando fructosa y glucosa a un tejido? ¿Con quién va a actuar la exoquinasa? Con la glucosa y no con la fructosa. Por lo tanto, ¿cómo voy a fosforilar la fructosa? Con la fructoquinasa. Y esa fructoquinasa solo está, miren dónde: hígado, riñón e intestino. Por lo tanto, el resto de los tejidos tienen exoquinasa y prácticamente no van a privilegiar la fosforilación de fructosa, van a privilegiar la fosforilación de glucosa por la afinidad de la exoquinasa. ¿Cuáles son los únicos tejidos que tienen enzimas que puedan fosforilar la fructosa? Esos tres, porque tiene que ser la fructoquinasa. Por lo tanto, ¿en qué únicos tejidos va a quedar atrapada la fructosa? En hígado, en riñón y en intestino. Así que para esto la fructosa fundamentalmente se va a metabolizar en hígado por tres cosas. El hígado tiene GLUT2 que puede internalizar fructosa, que puede ingresar fructosa. El hígado tiene fructoquinasa y exoquinasa. La exoquinasa fosforila glucosa y la fructoquinasa fosforila fructosa. Y eso hace que la fructosa quede atrapada dentro del hígado, cosa que en otros tejidos no va a poder ocurrir. O porque no tienen un GLUT para internalizar fructosa, o porque no tienen fructoquinasa y no la pueden fosforilar. Ahora bien, ¿en qué se fosforila la fructosa por la fructoquinasa? En fructosa 1-fosfato. Esa fructosa 1-fosfato es, dentro del tejido hepático, inmediatamente atacada por una aldolasa. ¿Se acuerdan que hacía la aldolasa sobre una exosa? La rompía al medio y formaba dos triosas. El tema es que cuando yo estaba haciendo glucólisis, la aldolasa actuaba sobre una fructosa 1,6-difosfato, una exosa que tenía fosfato en ambos extremos. Ahora tengo una exosa que tiene un solo grupo fosfato. Por lo tanto, ¿qué me va a formar la aldolasa ahora? Gliceraldehído sin grupo fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Por suerte, dentro del hígado tengo una quinasa que me puede fosforilar el gliceraldehído y de esa manera puedo obtener gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona se puede transformar en gliceraldehído 3-fosfato. De esto no quiero que se acuerden nada excepto la primera fosforilación y cómo se fosforila, y a partir de fructosa 1-fosfato en el hígado se forman dos gliceraldehídos 3-fosfatos. ¿Qué vamos a hacer con los gliceraldehídos 3-fosfatos en posingesta en el hígado? Glucólisis. ¿Y qué va a seguir? ¿Qué vía va a seguir el piruvato? La vía mitocondrial. En consecuencia voy a oxidar fructosa y voy a generar ATP, igual que con la glucosa. ¿Cuál es la diferencia con la glucosa? Que si yo miro la fosforilación de la fructosa y su metabolismo, en ningún momento encuentro una enzima marcapasos como lo tenía cuando oxidaba glucosa. ¿Se acuerdan cuál era la enzima marcapasos en la oxidación de glucosa? Fosfofructoquinasa 1. ¿Qué pasa con la fosfofructoquinasa 1? Si yo oxido glucosa y envío a metabolismo mitocondrial y genero mucho ATP por esa glucosa, el ATP me frena la enzima marcapasos y dejo de oxidar glucosa. Ahora, ¿qué me pasa con la fructosa? No tiene regulación. Por lo tanto, por más que los niveles de ATP dentro del hepatocito aumenten, si sigo teniendo fructosa, la sigo oxidando y sigo generando más ATP. A diferencia de la glucosa, la fructosa no tiene regulación. Por lo tanto, toda la fructosa que yo incorpore se va a oxidar a nivel hepático y me va a generar ATP.
En consecuencia, una dieta rica en fructosa me va a generar altos niveles de ATP dentro del hígado, me va a frenar el ciclo de Krebs y va a desviar el citrato a la síntesis de colesterol y ácidos grasos. Como no tengo freno en esta oxidación, toda la fructosa que llega se oxida y me genera altos niveles de energía. Por lo tanto, es mucho más probable que el hígado fabrique lípidos a partir de fructosa que fabrique lípidos a partir de glucosa. ¿Por qué no a partir de glucosa? Porque la glucosa tiene freno, tiene una enzima marcapasos en su oxidación. Pero esta fructosa no tiene un freno, no tiene enzima marcapasos, y si yo tengo encima una dieta rica en fructosa, la consecuencia metabólica es un aumento en la formación de lípidos dentro del tejido hepático, cosa que no tiene un efecto positivo en nuestro metabolismo. Por lo tanto, siempre hay que restringir los niveles de fructosa en nuestra dieta, porque en general son sumamente energéticos, no puedo frenar su oxidación y terminan desencadenando la formación de grasas, proceso que lo vamos a entender un poquito mejor la próxima semana. ¿Está? ¿En qué se transforma la fructosa que llega al hígado? Se oxida y sigue el metabolismo mitocondrial. Se transforma totalmente en ATP, ¿sí? Y no tiene un freno. Y eso es un mal pronóstico si mi dieta tiene altos niveles de fructosa. Veamos qué pasa con la galactosa que ingresa. La galactosa también es en la mayor parte del tiempo metabolizada por el hígado. También puede ser metabolizada por la glándula mamaria, pero solamente si la glándula mamaria está en lactancia. Si no, toda la galactosa de la dieta pasa al hígado. Entra la galactosa por el GLUT2, se fosforila por una galactoquinasa a galactosa 1-fosfato y acá aparece una enzima importante. Aparece la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. ¿Qué hace? Combina una galactosa 1-fosfato con una glucosa UDP. La glucosa UDP, acuérdense que la habíamos formado para sintetizar glucógeno. ¿Qué hace esta transferasa? Hace que la galactosa tome el UDP y la glucosa tome el fosfato en el carbono 1. Cuando tengo galactosa UDP voy a usar una epimerasa. ¿Por qué? Porque la galactosa es un epímero en carbono 4 de la glucosa. ¿Qué va a hacer esta epimerasa? Va a transformar toda la galactosa UDP que acabo de formar en glucosa UDP. Y de esa manera, ¿a dónde vamos a introducir esa galactosa, pero ahora en forma de glucosa UDP? A la síntesis del glucógeno. El destino de la galactosa que llega a hígado es transformarse primero en galactosa UDP, luego por una epimerasa en glucosa UDP y ser utilizada como sustrato para la fabricación de glucógeno. Ustedes en su caso clínico tenían un paciente que carecía de esta enzima. Por lo tanto, fosforilamos la galactosa a galactosa 1-fosfato de manera que la galactosa no puede volver a salir, pero no puede seguir su metabolismo para transformarse en glucógeno. ¿Qué le pasaba a esta galactosa que no podía seguir su metabolismo? Se acumulaba en el tejido hepático, generaba toxicidad, generaba hepatitis y el recién nacido tenía ictericia, hepatitis a causa de no poder metabolizar su principal nutriente que era la galactosa. Acuérdense que el recién nacido consume leche fundamentalmente, así que tiene una alta carga de galactosa comparada con un adulto.
Si encima le falta esta enzima, esta galactosa no va a seguir el metabolismo, se va a acumular, no va a poder salir a sangre porque se fosforiló e intoxica el tejido hepático. Y ahí tienen el caso clínico que vieron la semana anterior. ¿Está? ¿Qué tienen que saber de glucosa, de galactosa y de fructosa? ¿Cuál es el destino y cómo la usamos metabólicamente? No quiero ninguna reacción química. ¿Está? Y en el caso de la fructosa, ¿cómo se metabolizaría en otros tejidos? Y por qué la fructosa se metaboliza fundamentalmente en el hígado. Y para terminar, les traje esto que también está en la guía de actividades y que es simplemente revisar en diferentes tejidos si hacen o no hacen determinadas vías metabólicas. Todas las que estudiamos en los tejidos más importantes. Si ocurren o no ocurren. ¿Está? Les muestro un detalle. Si yo hablo de gluconeogénesis, lo hace el hepatocito, y como acá no está el riñón, ninguno de los otros tejidos lo hace. Miren, glucogenogénesis, lo hace el hepatocito en saciedad, lo hace el músculo esquelético en reposo, en saciedad, pero ¿por qué no lo hace el músculo esquelético en actividad? ¿Por qué no hace glucogenogénesis? Porque en actividad tiene calcio y ¿qué se activaba con el calcio? La glucogenolisis. Fíjense esos detalles. ¿Está? Bueno, eso es para que lo integren a todo lo que vieron y con esa imagen terminamos el metabolismo de glúcidos. Chicos, semana que viene